Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad voy a compartir un tema que me han estado preguntando acerca de qué significa, cuál es la doctrina de los unitarios y de los unicitarios. ¿Qué enseña esa doctrina? Bueno, no son lo mismo. Los unitarios y los unicitarios en el cristianismo no son lo mismo, pero las dos son doctrinas heréticas. Las dos. Algunos dicen, ¿no? Tu interpretación es correcta. No, no es lo que yo interprete. Lo correcto es mostrar lo que la Biblia enseña. Personalmente, yo he tenido debates con estas personas en esta última semana, último mes, con estas personas que enseñan la doctrina de los unitarios y de los unicitarios. He tenido varios debates con estas personas. Y su argumento más fuerte es negar la escritura. Textos añadidos, textos espurios, eso no aparece. Le citáis un verso, no, eso no se refiere a Jesucristo, eso se refiere a Salomón. Ejemplo, Isaías 7, no está hablando de Jesucristo. Isaías 9, no está hablando de Jesucristo, está hablando de tal. Está hablando de esto, no está hablando. Es negar. Si no te niegan que son textos espurios, si no te dicen que son textos que no aparecen en el original, te dicen que no estás refiriéndose a Jesucristo. Esos son sus argumentos, aunque le mostré. Pero gracias al Señor, la Biblia se responde a sí misma. Yo no tengo que defender la escritura. No me preocupo por defenderla. Es la escritura la que se defiende a sí misma. Esos textos de Isaías 7, como se los compartí en estos días en una enseñanza, cuando en la enseñanza que le dije, ¿es Jesucristo Dios? Como una pregunta, ¿es Jesucristo Dios? Bueno, ahí les mostré los textos. Pero ellos niegan esos textos. Ahora, ¿qué enseña los unicitarios? Bueno, creen en un Dios unipersonal y sostienen que Jesucristo no es el mismo Dios. El unitarismo es estrictamente monoteísta, o sea, creen en un solo Dios. Y creen que existe un solo Dios único, Dios Padre o Yahvé, conformado por una sola entidad. Dicen que Jesús fue un gran hombre, escuchen esto, y un profeta de Dios, tal vez incluso un ser sobrenatural, pero no Dios. Algunos dicen un Dios pequeñito. Miren semejante aberración. ¿Quiénes tienen esta misma doctrina desde hace muchísimos años? Bueno, están los mormones, están los testigos de Jehová, están los adventistas, incluso el Islam enseña eso. El Islam, 600 años después de Cristo, enseña eso. Enseña acerca de que Jesucristo era un profeta, era un ser inteligente, una sabiduría tremenda. Pero eso está totalmente errático, como lo vamos a mostrar en la Biblia. ¿Qué enseñan los unicitarios? Los unitarios, como les dije, enseñan que Jesucristo fue un ser creado, que Jesucristo no es el mismo Padre, no es Dios. En fin, ¿qué enseña la doctrina de los unicitarios? Bueno, unicitario conlleva no creer en la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la manifestación del mismo Yahvé o el mismo Jehová. Es el mismo. O sea, dicen que el Padre es el mismo Hijo manifestado, que el Espíritu Santo es el mismo Padre manifestado. Ellos niegan la existencia del Señor y niegan la existencia del Espíritu Santo porque es Dios, el mismo Padre, pues, por decirlo así. Unos rechazan la naturaleza divina y los otros niegan la existencia. Y eso es antibíblico, hermano. Eso es antibíblico. Eso es pecado de doctrinal terrible. Esa doctrina te lleva a no recibir salvación. Porque no tenéis fe. No estáis creyendo en lo que Dios ha revelado en su palabra sobre nuestro Señor Jesucristo. No tenéis fe en Jesucristo. No tenéis fe en las Escrituras. Y fíjense lo que dice Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que no hablan de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os hará saber todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso os dije, tomará de lo mío, y os hará saber. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a guiar, que cuando Él venga, que vino luego de cuando comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice que Él nos iba a guiar a toda verdad. Entonces, la Escritura afirma que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. ¿Será que el Espíritu de Dios no sabe quién es el Señor Jesucristo? ¿Por qué uno enseñan que no es Dios? ¿Por qué uno enseñan, niegan la existencia de nuestro Señor Jesucristo? Yo personalmente creo en la Trinidad, pero la Trinidad que se enseña tiene muchos errores o tiene mucha influencia católica. Ejemplo, enseña la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo. Este punto de vista indica que Cristo posee dos naturalezas divinas y humanas, que están unidas en una misma persona, Jesucristo, sin que ninguna de las naturalezas pierda sus propiedades. Escuchen esto. Ni su individualidad, pero sí están separadas. O sea, ellos dicen que Jesucristo, por supuesto que Jesucristo cuando se manifiesta, cuando viene al mundo, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Pero Él se ha despojado de su poder y de su gloria. Muchos de los trinitarios enseñan que Él tenía, o sea, si Jesucristo tenía el mismo poder y el mismo poder en la cruz, todavía estuviera ahí dándole palo, no le hubieran podido hacer nada. Pero Él se despoja. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Él se despojó. ¿Dónde nos enseña eso, hermano? En Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuche, está hablando a nuestro Señor Jesucristo antes de manifestarse, que no se llamaba Jesús ni Cristo, como lo vamos a ver ahora, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la palabra despojo viene del griego keneo o que significa vaciarse, significa privar de su contenido. Él se quitó toda su gloria, todo su poder. Eso es lo que dice, se despojó a sí mismo. Si Él no era Dios, entonces ¿cómo se podía despojar del mismo? No podía, tenía que el Padre hacerlo. Pero la Biblia dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra semejante a los hombres viene del griego homoiomá, algo así, que significa semejante. Sustantivo neutro derivado de homo, que significa lo mismo. O sea que Jesucristo dice, hecho semejante, hecho igualito a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, si Jesucristo cuando se manifiesta, ahora, Él seguía siendo Dios, pero sin el poder, porque el poder se había despojado, se había vaciado de su poder. Seguía siendo Dios, pero, o sea, seguía siendo Dios. Ya yo le voy a decir en un momento cómo se llamaba Jesucristo antes de manifestarse. Antes de que se manifestara, ya yo le voy a decir. Bueno, Él se despoja de todo su poder y de toda su gloria y viene y se hace igual a los hombres. Tenía las mismas necesidades que tiene un ser humano. Todo. Seguía a Dios, pero era 100% hombre. Era Dios sin poder, porque Él se lo quita. Él mismo, dice la Biblia. Ahora, sigamos leyendo el Filipenses 2, dice el 8, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, en la misma condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tenía el mismo poder que antes de manifestarse, no lo hubiera podido matar. Dice, por lo cual, o sea, por lo que Él hizo, por las consecuencias de sus acciones buenas, correctas, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él está hablando aquí en Filipenses a Jesucristo, a Dios cuando se hace hombre, a Jesucristo.
hecho hombre. No el Padre, sino el Hijo. Vamos a llamarlo como hijo para que nos entendamos. El Hijo hecho hombre. Pero antes de él manifestarse no se llamaba hijo. ¿Cómo se llamaba Jesús antes de manifestarse? ¿Cómo se llamaba? Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo era Dios, perdón. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Voy a leer nuevamente. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. Que la palabra original, o sea, esta es una mala traducción malísima. Y en todas, la mayoría, creo que todas aparece así. Verbo, palabra. Bueno, una de las traducciones aparece verbo, en otra aparece palabra, como les digo. Entonces, es una muy mala traducción, porque aquí originalmente es la palabra logo. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la palabra logo tiene un significado gramatical, que significa palabra, la Escritura nos enseña que es el nombre del Señor, antes de manifestarse como hijo. Tenía otros nombres, que lo podemos compartir en otro momento, pero aquí Juan nos está mostrando, Dios le revela quién era el Hijo antes. Filipenses nos dice, Pablo, el Señor por medio de Pablo en Filipenses, nos dice que Él se despoja. O sea, que Cristo Jesús se había despojado de su poder y de su gloria. O sea, Él se vació, quitó todo. Y Juan nos enseña que antes de todo lo creado, el verbo existía con el Padre, con Dios. Porque muchas veces al Padre se le llama Dios y se le llama Padre en el Nuevo Testamento. Bueno, aunque la palabra logo, como dije, tiene un significado gramatical, o sea, un concepto, una definición gramatical que significa palabra, ¿verdad? Esta palabra logo en griego es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes. ¿Dónde aparece eso? Apocalipsis 20:13. Dice así. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo, el logo de Dios. El logo. Mire, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento el que hablaba era el Señor Jesucristo. O sea, como lo conocemos ahora como el Señor Jesucristo. Pero antes del Señor, de manifestarse como del verbo o del logo, se manifestara como hijo, no vemos una distinción de padre y de hijo en el Antiguo Testamento. No lo vemos. Cuando la Escritura los enseña eso. Luego que el verbo hacerse igual a los hombres. Es que en el Nuevo Testamento está la revelación. Nos indica quién era antes, qué hizo Él. En el Nuevo Testamento nos muestra que Él se despoja. ¿Quién? El logo, el verbo, que existía desde el principio con Dios. También nos enseña cuál es la función ahora, después que Él parte. Nos muestra cuál es la función de Él en el futuro. Y nos muestra cuál es la función de Él en la eternidad. O cómo se llama. Porque otro de los errores de la forma de enseñar la eternidad es que no hacen distinción entre eso. Entre quién era el Señor antes, luego de manifestarse como siervo, la condición actual del verbo. Ahora yo te pregunto, ¿vos sabés cuál es la condición actual del verbo? O del logo. ¿Cuál es? Porque cuando Él se manifiesta, Él era Dios igual en sustancia, igual en esencia. Él se manifiesta como siervo, Él se despoja de todo su poder, de toda su gloria y viene al mundo. Viene al mundo, se manifiesta como el siervo sufriente. Se hizo estando en la misma condición del ser humano. Y ningún ser humano tiene el poder de Dios. Todas las cosas que Él hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Cuando es ungido, que aparece en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es ungido allí, en Lucas 4, una profecía del Antiguo Testamento en Isaías, creo que Isaías 61. ¿Verdad? Todo lo que el Señor hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo, lo dice Él mismo.
Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ¿por quiénes los echan tus hijos? Le dice él a los fariseos y a los saduceos. ¿Cuál era ese simbolismo de ungir? Bueno, en el Antiguo Testamento se ungían reyes, se ungían sacerdotes y se ungían los profetas. Era que estaba confirmando el Señor. A los profetas, a los sacerdotes y a los reyes lo estaba confirmando el Señor en su puesto que le había designado. Pero Jesucristo estaba en la misma condición de nosotros cuando Él se aparece como Jesús. Porque antes de eso era el Logos de Dios, era loco. Antes de eso. Y en el Antiguo Testamento muchos pasajes indican que Jehová o Yahvé, el que habla es el Señor Jesucristo. Y otras veces habla es el Padre. Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, habla es el Señor Jesucristo cuando se presenta como Yahvé o Jehová. Pero ¿cómo vas a entender estas cosas? Te pregunto, ¿cómo las vas a entender si vas a una congregación de esta falsa? ¿Cómo lo vas a entender? Si lo que vayas buscando una congregación es que te digan que eres un campeón buscando mensajes motivacionales. Si estáis practicando la metafísica, si estáis buscando toda la cantidad de herejías que se están enseñando en las congregaciones. Ahora, si vos vais buscando conocer a ese ser maravilloso que se manifestó, que vino al mundo para mostrar quién era Dios, el Dios verdadero y único, entonces vas a entender muchas de estas cosas que yo te estoy diciendo. Estas personas que tienen estas doctrinas están perdidas porque han negado el testimonio que Dios ha dado sobre nuestro Señor Jesucristo. Yo te dejo una tarea. ¿Cuál es la función? El Señor era el verbo, el logo, antes de manifestarse. Se manifiesta y lo conocemos como Jesús, el Salvador, el siervo sufriente. Se manifiesta de esa forma. Ahora, ¿cuál es la función? Luego que Él parte de esta tierra, ¿cuál es la función del verbo o del logos? ¿Qué función tiene ahorita? Porque ahorita tiene una función específica. Antes de Él manifestarse como hijo, antes de Él tomar ese rol, no vemos en el Antiguo Testamento, como le dije, que había una distinción. Ahora, yo no estoy enseñando que solamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. No. Pero sí se manifestaba en el Antiguo Testamento como Yahvé. Muchas veces era el Señor Jesucristo, como conocemos ahora como el Señor Jesucristo, y muchas veces era el Padre. Pero ahí no hay distinción de Padre e Hijo, porque ese rol o ese papel lo toman cuando Jesucristo se manifiesta, porque es engendrado por medio del Espíritu Santo. Dios lo engendra por medio de María. Por eso es que conocemos primogénito y unigénito, porque se está hablando de él, de su manifestación. Luego de despojarse de su poder, de su gloria, se manifiesta, es engendrado por el Padre. Pero Él tiene una existencia eterna. Solo que un tiempo de la historia, por 30 y tantos años, Él se despojó de todo su poder y de toda su gloria por amor al ser humano. Imagínense, qué amor tan maravilloso. Yo te dejo eso de tarea, y más quizá en otra enseñanza lo comparta, si quieren que se lo comparta, si me dicen. ¿Cuál es la función actual de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es la función en el futuro? ¿Cuál es su función en la eternidad? ¿O cómo se llamará en la eternidad? ¿Y cómo se llamará en el futuro? ¿O cómo vendrá en el futuro? ¿Va a venir como siervo? ¿O va a venir como rey? ¿O va a venir como sacerdote? Ahí se las dejo para que escudriñen la palabra de Dios. Y en vez de estar hablando, diciendo que uno quiere hacer divisiones y de estar profiriendo palabras de maldición en contra de uno, por lo que uno enseña, por lo que uno habla,
Métete con la palabra. Hay muchos que me dicen, no, es que yo no tengo tiempo, el trabajo no me permite. Bueno, Dios tenga misericordia de tu vida. Dios tenga misericordia, porque esto no es un juego. Esto no es un juego. La palabra de Dios es lo más grande, el tesoro más preciado que el ser humano puede tener. Porque nos muestra cuál es su consejo, cuál es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios desea. ¿Por qué afirmo que esta doctrina de los unitarios y los unicitarios es falsa? Porque en 1 de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio que Dios dio sobre su Hijo viene desde Génesis hasta Apocalipsis. El testimonio que Dios dio de quién era nuestro Señor Jesucristo antes de manifestarse como Hijo. Eso, Él tenía un nombre, como ya yo se lo mostré, que era el Logos. Y tiene un nombre luego cuando venga a comenzar el reino milenial. Entonces, esos unicitarios y esos unitarios, si vos estáis en una denominación que tienen esa doctrina, sal corriendo, salí corriendo, porque esa es una doctrina herética, porque ellos no creen el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. No saben quién es Jesucristo, no saben. Uno lo niega y otros niegan la divinidad de nuestro Señor. Mire, yo he visto debates de estas personas que tienen ahí personas hasta que practican el satanismo, y como los respaldan, los tienen ahí en directo, ahí en los debates. Así estamos. Así ha llegado la depravación doctrinal de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así estamos de grave. La salvación es individual. No te dé temor huir de estas falsas congregaciones. Dios nos ama, pero te ha dado entendimiento. Te ha dado entendimiento, dice la Biblia. Él nos da entendimiento para conocer todas las cosas. Si la unción que hoy ha dado, ella misma da testimonio para conocer todo esto. 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Si vos no estáis apercibido de todas estas cosas, pida perdón. Arrodíllese. Si de corazón estáis buscando conocer a ese ser maravilloso que se ha manifestado y estáis en una doctrina de este tipo, arrodillate en la presencia del Señor y pide perdón y dile que te dé entendimiento, que te dé sabiduría, que lo queréis conocer. Porque no se trata de quién tiene o no tiene la razón, se trata de la verdad bíblica. A mí no me interesa tener la razón, a mí lo que me interesa es conocer lo que dice la Biblia. Y si Dios dijera que Jesucristo no es Dios, está bien. Pero no lo dice lo contrario. Voy a defender lo que yo puedo visualizar en la Escritura. Y si yo estoy equivocado, tenéis que mostrármelo. Pero no como hacen estos falsos que vienen, dicen que son textos espurios, dicen que eso no existe, que esos son textos agregados, dicen que no se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y a muchos les he dado hasta los folios de los textos originales. El número de folio les he dado. Este es el número de folio donde sí aparece ese texto que yo te estoy dando, como por ejemplo 1 Timoteo 16, que Dios fue manifestado en la carne. Ahora, yo no puedo convencer a nadie, y esas personas tienen el corazón endurecido a causa de sus doctrinas. Porque el error doctrinal te lleva a las herejías, como ya ellos están ahí hundidos. Pero hay un grupo de personas que lo están escuchando, porque ayer en un live
Nos lo dijeron. Estaba con otro hermano compartiendo ahí. Nos lo dijeron. No, yo los escucho y tengo muchas dudas. Confundido la gente que no tiene conocimiento de la palabra, que todavía va comenzando como comienza toda persona. Entonces yo te alerto. Esto es para motivarte a escudriñar. Porque no se trata de que Jesucristo enseña que vamos a vivir toda la vida en miseria, vamos a vivir toda la vida enfermos, vamos a vivir toda la vida en una condición X o Y. La Biblia enseña otra cosa, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. Ahora viene un proceso a tu vida de entendimiento, de disciplina. Vienen tiempos de consuelo, tiempos cuando tenéis que ser probados. Todos esos tiempos nos van a llegar a todos porque dice la palabra que las mismas cosas las están padeciendo todos los cristianos en el mundo. Mismas situaciones en diferentes tiempos. Va a llegar tiempo de dificultades, te va a llegar si estáis buscando a Dios de corazón. Entonces, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con su Espíritu, sea para con todos. Bendiciones.